Radio Sueños. Hola, queridos oyentes de Radio Sueños. Hoy el programa Amigos está dedicado a Miguel Ángel Pérez Maguil. Con él comenzamos una serie de programas donde daremos a conocer personajes que nos van a sorprender, enseñar e ilusionar. Maguil es una de tantas personas anónimas en nuestro país, trabajadoras desde distintos ángulos en el mundo del arte. Maguil o Miguel Ángel Pérez es uno de los nombres fundamentales que ha aportado su grano de arena para hacer de este país un lugar más culto y por lo tanto más libre. Pero él es el que nos va a relatar su vida, acompañada de canciones que ha seleccionado. Comienza con sus primeros años y nos va contando cómo descubrió su profesión. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Pérez Martín Maguil. Llevo desde los años 70 en cuestiones teatrales, musicales, cultura en general, gestión cultural. Me pregunta Chusma por mis primeros años. Mi primera afición en este sentido fue la música, ¿no? Y la música sobre todo anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos. También la española, me gustaba mucho lo que se hacía en Madrid, Sevilla, Barcelona, Máquina es más. Y por suerte, en aquellos momentos casi todo era colectivo, con lo cual compartías momentos a lo largo del día con gente que tenía tus mismas aficiones, y entre ellos estaban los músicos vallisoletanos, concretamente gente relacionada con un grupo muy importante de rock progresivo de la época en Valladolid, de Teja Enmohecida, con los que había contactado a través de Julio Vallejo, amigo que ha fallecido hace un mes aproximadamente, 2 meses quizá. Compartíamos afición musical por los discos, por la radio musical, que siempre me interesó, y a través de ese círculo llegué a conocer a Miguel Orrasco, Pablo, a Luis Alberto Moraleja, a Arturo Aránega, y cantidad de gente que se movía por el panorama de la música progresiva, el rock progresivo. Normalmente hacían versiones de temas alucinantes, King Crimson por ejemplo, ¿no? Sí, era muy generacional. Normalmente en aquella época nos veíamos casi todos los días, intercambiábamos discos, intercambiábamos libros, ideas, pensamientos. Aquella sociedad española era así, sobre todo en medios jóvenes, universitarios o cercanos a la universidad, pues era una especie de todo revuelto, ¿no? Es decir, música, cine, literatura, teatro, manifestaciones. Y Valladolid era una ciudad privilegiada. Con 200.000 habitantes teníamos 30.000 universitarios, muchos de ellos del País Vasco, Cantabria, que traían otra forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Era una ciudad efervescente en el campo de la cultura. No había lo que en Madrid y Barcelona, pero sí seguramente lo que en Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Valencia, ¿no? Ciudades mucho más grandes, pero que a lo mejor no tenían todavía ese empuje cultural que pudieron tener más tarde o en los años 80. En 1974, al final, contacto con el grupo de teatro Teloncillo. Ellos habían montado un espectáculo muy grande, que lo habían montado porque a Tábano se lo prohibieron, y teniendo escenografía y vestuario, pues les ofrecieron a Teloncillo hacer El retablo del flautista, que se ha hecho mucho y muy bien en España. Es una obra de teatro reivindicativo, musical,
con los cuales ya tenía un cierto contacto. En aquel momento pues tocaba guitarra y bajo y bueno, empecé a trabajar con ellos en el retablo del flautista. Aquello me interesó mucho por motivos musicales y luego también por motivos teatrales, en la medida en que en aquellos momentos no había escuela en Valladolid, con lo cual aprendías haciendo teatro. La experiencia del retablo estuvo muy bien, fuimos a muchos sitios de España, era un teatro político, reivindicativo, pero de ahí pasamos a un campo nuevo, el teatro para niños, trabajando con maestros de la región, en sesiones de improvisación que hacíamos con ellos, que ellos llevaban a la escuela. Hicimos ya en 1976 un espectáculo que se llamó Ensalada de Bandidos, con el que estuvimos mucho tiempo, hicimos muchas actuaciones. Nuestra mayor influencia era lo que habíamos visto ya de comedians y empezamos a leer muchísimo, a ver muchísimo cine. La Semana Internacional de Cine era un gran input para todos los que teníamos interés por la cultura. Luego sigo con Teloncillo, alternábamos el teatro para niños y teatro para adultos. El teatro para niños era de creación colectiva y el teatro para adultos era un poquito más complicado y casi siempre había alguien que dirigía el espectáculo. Hicimos a Mayakovsky, hicimos a José Ruibal, hicimos a Joan Brossa, ya en una onda un poquito más estética que política, hicimos a Severo Sarduy y en un momento determinado yo pensé que esto se podía convertir en una profesión. Y me interesé por los estudios de gestión cultural en Inglaterra. Estuve un año estudiando en la City University, muy interesante, aprendí muchísimo, pero más que aprender en un sentido actualmente universitario, puse orden en mis ideas. Ya había hecho bastantes cosas, incluso había trabajado en la Junta de Castilla y León un año, y a la vuelta de Inglaterra, a la vuelta de la City University, me ofrecen la posibilidad de ir al País Vasco a montar unos cursos de gestión cultural. Me fui a Vitoria y estuve desde 1988 a 1998, más o menos 10 años, ¿no? Y aquello fue otra gran experiencia. Enseñé a bastante gente allí, muy interesante, por otra parte, a gestionar la cultura. Tenía la suerte de poder leer los textos de primera mano en inglés de los grandes autores de esta disciplina y pude transferir todos estos conocimientos a mucha gente, tanto del País Vasco como del resto de España, primero con las instituciones vascas y luego con una empresa de gestión cultural, Savide, con los que todavía tengo relación y que me ofrecieron la oportunidad de organizar cursos, jornadas, todo tipo de actividades sobre la gestión cultural. Y además yo ya había empezado a colaborar con el Ministerio de Cultura a través del Centro de Tecnología del Espectáculo. También tenía mucho trabajo en Andalucía. En Andalucía pusieron en marcha una serie de iniciativas y contaron conmigo y fue una gran experiencia también, conocer otras formas de trabajar, otras ideas. Con los años yo creo que ha sido muy bueno transferir todo lo que yo sabía a gente más joven. Y tuve la suerte de que en Castilla y León la Asociación de Empresas de Teatro y Artes Escénicas, Artesa, contase conmigo para montar esta asociación. Ya la habían montado, pero necesitaban a alguien que se hiciera cargo de todos los aspectos administrativos, representación, etcétera, ¿no? Y esto es en lo que he estado hasta ahora. En estos momentos, por suerte, el trabajo que yo he podido hacer junto con gente de Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia también, ha fructificado en cualificaciones profesionales, en la puesta en marcha de grados de gestión cultural en algunas universidades y en muchas posgrados de gestión cultural.
veces los mayores somos un poco, y los ingleses lo llaman, una bolsa de trucos, ¿no? Pero que pensamos, es mi caso, que las nuevas generaciones tienen que cometer esos errores, tienen que correr esos riesgos, tienen que aprender no solo de los libros y de los ordenadores, sino de las enseñanzas de su propia vida, de sus propios iguales, la gente de su generación. Y en estos momentos es algo que me interesa mucho, es decir, cómo conseguir que la gente que estudia gestión cultural no sean una especie de invertebrados, ¿no? Que tienen tienen una especie de esqueleto, saben cosas, pero no las tienen interiorizadas. Yo creo que es un reto el que digamos a los jóvenes que corran sus riesgos, que aprendan de los errores, que celebren los aciertos y los logros, pero que aprendan de los errores. Y en estos momentos pues casi he vuelto un poco a completar el círculo, porque en el teatro no hago teatro al uso, pero sí que colaboro con una compañía de lecturas teatrales, y ahora llevamos un atril y un texto, ¿no? Y con nuestra propia voz y muy poco gesto y buenos textos tratamos de llegar al público. Y por otra parte, también he recuperado como aficionado mis ganas de tocar la guitarra y monté con unos amigos de aquellos años y otra gente actual un grupo que se llama Popova Ensemble, y hacemos fundamentalmente rock blues, temas nuestros o temas de grandes músicos que admiramos, desde Traffic a Pink Floyd, pasando por Dylan, King Crimson. Cosas que se me han quedado en el tintero, pues en unos años determinados, al final de los 70, empecé a interesarme por el jazz y me pasé prácticamente desde el 80 hasta el 95 escuchando fundamentalmente jazz, ¿no? Y colaborando con organizaciones de jazz, con músicos, organizando festivales, organizando algunas actuaciones aquí en Castilla y León también, y ha sido también una de los elementos que me sirven para en estos momentos hacer reseñas de discos de jazz y música contemporánea, que me interesa muchísimo. Esto empezó quizá a finales de los 90, empecé a interesarme muchísimo por la música contemporánea del siglo XX, que en España no la hemos catado, y en estos momentos pues es un conglomerado de cosas, ¿no? Entre hacer un poco de música y teatro, hacer reseñas, escribir algunas colaboraciones en libros, tratar de influir a veces sobre los políticos actuales para que no vean la cultura solo como desde su aspecto económico, y que lo vean desde del aspecto vivencial, personal, educacional, afectivo, etcétera, ¿no? Espiritual, que es algo que quizá en estos momentos tan complicados para todos sea bueno resaltar. Y nada más, pues desde luego, si alguien quiere dedicarse a todos estos temas, a través de Chusma se puede poner en contacto conmigo, y poco más. Un abrazo a todos y hasta la próxima.